En enero de 2007, Sheila K. Ross y su esposo Dane, experimentados conductores de camiones de McLeod, Oklahoma, estaban en un viaje de rutina. Habían viajado a Yuma, Arizona, para recoger suministros de una planta de Dole. Pero lo que comenzó como una noche normal tomó un giro devastador, cambiando la vida de todos los involucrados. Esa noche, al llegar a la planta en Arizona, Sheila salió del camión para recoger los documentos de la carga. Pero cuando la mujer de 47 años no regresó, su esposo Dane se llenó de preocupación. También salió del camión y buscó en las instalaciones, pero no halló rastro de su esposa. Dane decidió contactar a la policía de Yuma y solicitar ayuda. Los oficiales realizaron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron señales de Sheila. A medida que las horas se convirtieron en días, su desaparición seguía siendo un misterio. 3 días después, un trabajador de muelle en el centro de distribución de la tienda Hy-Vee en Chariton, Iowa, hizo un hallazgo espeluznante. El cuerpo de Sheila fue encontrado en la parte trasera de un semirremolque que entregaba lechuga. El tráiler, propiedad de otra empresa de transporte, había estado en la misma planta de Dole en Yuma la noche en que Sheila desapareció. Las autoridades determinaron que Sheila quedó atrapada dentro del camión durante la carga, y la fuerza de compresión de los pallets de lechuga causó su muerte. Según el Dr. John Kramer, la autopsia reveló que Sheila murió por asfixia. Los investigadores creen que Sheila fue empujada accidentalmente al tráiler por un montacargas en el área de carga. Sin que el conductor lo notara, quedó atrapada entre los pesados pallets de productos. La intensa presión le impidió respirar. Su cuerpo permaneció sin ser detectado mientras el tráiler viajaba casi 1.500 millas hasta Iowa. Sheila falleció el martes 30 de enero de 2007. Dole emitió declaraciones confirmando su cooperación con las autoridades, aunque esto ofreció poco consuelo a la familia de Sheila. La lechuga del envío fue destruida, un detalle menor frente a una pérdida tan profunda. Sheila, recordada como una camionera dedicada y amorosa esposa, había trabajado junto a Dane durante años. Casados desde 1980, la pareja compartía a su hijo Daniel y una nieta. Su funeral, celebrado el 5 de febrero de 2007, reunió a familiares y amigos para honrar su memoria. Era el 21 de febrero de 2004 en Ottawa, Canadá. Amer Gina, un estudiante de ingeniería de 20 años en la Universidad Carleton, celebraba su cumpleaños. Conocido por su inteligencia, amabilidad y sentido del humor, Amer destacaba por su madurez, algo que sus amigos admiraban. Esa noche organizó una reunión en su departamento del piso 11, en el número 199 de la calle Kent, rodeado de sus amigos más cercanos. La fiesta era animada, llena de risas y charlas típicas entre estudiantes universitarios. Con el pasar de las horas, decidieron jugar un inofensivo juego, un concurso de escupitajos desde el balcón del departamento. Pero lo que comenzó como diversión se tornó rápidamente trágico. Amer quería ganar, creyó que correr hacia el balcón le daría el impulso necesario para escupir más lejos. Confiando en sus cálculos rápidos de trayectoria y velocidad, tomó su turno con seguridad. Pero alrededor de las 11 de la noche todo salió mal. Su impulso lo llevó más allá de la baranda del balcón y cayó 11 pisos hasta el suelo. Jason Armstrong, el guardia de seguridad de turno esa noche, escuchó un ruido inusual y supo que algo andaba mal. Poco después, 2 mujeres entraron corriendo al vestíbulo, desesperadas y pidiendo ayuda. Al comprender la gravedad de la situación, Armstrong llamó al 911 de inmediato. Los amigos de Amir ahora estaban en estado de shock. Unos 8 bajaron corriendo, encontrándose con la desgarradora escena. El grupo enfrentaba una pérdida inimaginable. Armstrong, quien había conocido a Amir durante unos 8 meses, quedó afectado. Lo describió como una de las personas más inteligentes y educadas que había conocido. Era uno de los chicos más elegantes, dijo Armstrong. Lo voy a extrañar mucho. La policía llegó y abrió una investigación sobre el accidente. El sargento Joe Simpson confirmó que el alcohol estuvo presente, pero destacó que la muerte de Amir fue un trágico accidente. El impulso lo llevó más allá, explicó Simpson. Fue un desenlace desgarrador de lo que comenzó como un juego inocente entre amigos. Eric Wang, compañero de departamento de Amir, estaba demasiado afectado para hablar del incidente. El lugar estaba en silencio y cargado de tristeza.
La familia de Amir quedó devastada al recibir la noticia. Apenas unas horas antes, Amir había hablado con su padre Al-Nur y su abuelo. Recientemente había regresado a Ottawa tras visitar a su familia en Belleville. Su abuelo recordó vívidamente su última conversación. Cuando llegó a Ottawa llamó y dijo: «Papá, ya estoy aquí y estoy bien». La noticia de la muerte de Amir se propagó dejando un impacto profundo entre sus amigos y la comunidad de la Universidad Carleton. Uno de sus amigos cercanos, Troy Lahambe, lo describió como un individuo brillante y leal. «Era como un hermano para mí», dijo Troy, visiblemente afectado. Los padres de Amir quisieron asegurarse de que tantos amigos como fuera posible pudieran asistir a su funeral en Toronto. Troy y otros organizaron una caravana de autobuses para transportarlos. «Sus padres lideran este esfuerzo», explicó Troy. «Parece que necesitaremos 2 o 3 autobuses». El día del funeral, los amigos de Amir se reunieron en el lugar donde había caído, dejando flores y recitando una oración musulmana tradicional en su honor. Fue un momento solemne en el que rindieron homenaje a un joven que marcó profundamente sus vidas. La repentina muerte de Amir fue un duro recordatorio de lo frágil que puede ser la vida. Un estudiante brillante con un futuro prometedor, su vida fue truncada trágicamente en cuestión de segundos. Sus amigos y familiares quedaron lidiando con el dolor y preguntas persistentes. ¿Qué habría pasado si Amir no hubiera decidido participar en el juego? ¿Si alguien lo hubiera detenido antes de correr hacia el balcón? ¿Si la baranda hubiera sido más alta? La historia de Amir es un recordatorio desgarrador de lo rápido que la vida puede cambiar y de la importancia de la seguridad, incluso en momentos que parecen inofensivos. Era una tarde calurosa el 2 de julio de 2011 en Onondaga, Nueva York. Philip A. Contos, un experimentado motociclista de 55 años, estaba montando su Harley Davidson de 1983. Alrededor de 550 motociclistas lo acompañaban, todos participando en una protesta sobre el uso de cascos organizada por el capítulo de Onondaga, The American Bikers Aimed Toward Education, ABATE. El grupo se manifestaba en contra de las leyes de casco obligatorias en Nueva York, abogando por la libertad de elegir usar o no casco. Contos no era miembro de ABATE, pero apoyaba su causa. Había estado montando motocicletas durante 30 años y creía que cada motociclista adulto debería decidir si usar un casco. ABATE compartía esta opinión, argumentando que las leyes de casco no prevenían accidentes, sino que restringían la libertad personal. La ruta comenzó en Siracusa y estaba planeada para finalizar en Lago de Como, cubriendo unos 30 kilómetros. Era un evento anual que se realizaba el fin de semana del 4 de julio, para crear conciencia sobre la seguridad en motocicletas y promover la postura del grupo sobre las leyes de casco. Como muchos otros en el grupo, Contos iba sin casco mientras viajaban. El trayecto había sido tranquilo y sin incidentes, hasta que de repente Contos aplicó los frenos. Su motocicleta derrapó, perdió el control y fue lanzado sobre el manillar. Golpeó su cabeza contra el pavimento. Los servicios de emergencia fueron llamados y Contos fue llevado al Hospital Universitario Upstate, pero fue declarado muerto al llegar. El médico forense que revisó el caso de Contos afirmó que probablemente habría sobrevivido al accidente si hubiera estado usando un casco. El presidente de ABATE, Thomas Alton, expresó su profundo pesar por la muerte, señalando que era una gran pérdida para la comunidad de motociclistas. Alton mencionó que Contos se unió a la protesta para apoyar la libertad del uso de cascos, a pesar de no ser miembro de ABATE. La protesta continuó anualmente durante 11 años sin fatalidades, lo que hizo que este incidente fuera aún más impactante. El grupo sostuvo que aunque alentaban el uso voluntario de cascos, se oponían a las leyes que lo hacían obligatorio. La misión de ABATE iba más allá de las leyes de casco. También abogaban por mayor conciencia sobre motocicletas en la educación de conductores y luchaban contra los controles policiales solo para motocicletas. Expertos en seguridad de motocicletas, como Jim Hedlund de la Asociación de Seguridad Vial de Gobernadores, enfatizaron la importancia de los cascos. Según Hedlund, los cascos que cumplen con los estándares federales reducen el riesgo de fatalidad en un accidente en más del 40%. Grupos como ABATE
creen que los adultos deben tener el derecho de elegir cómo protegerse. El accidente de Contos muestra los peligros asociados con el motociclismo y los beneficios potenciales de usar un casco. Nueva York es uno de los 20 estados que requieren que todos los motociclistas usen casco, una ley apoyada por muchos defensores de la seguridad. Pero el debate sobre la libertad personal versus las medidas de seguridad obligatorias continúa. Contos estaba montando una moto que no era la suya habitual, que podría haber tenido peculiaridades con las que no estaba familiarizado. Combinado con el frenado repentino, esto llevó al derrape y a su caída fatal. No hubo otras motocicletas involucradas en el accidente, que fue considerado un incidente aislado. La organización se vio afectada por la muerte de Contos. Reiteraron su compromiso de promover la seguridad en motocicletas, la concienciación y la educación. El grupo también continuó abogando por el uso voluntario de cascos y otros temas importantes para los motociclistas. Sostuvieron que usar un casco debería ser una decisión personal. La muerte de Philip Contos fue un evento trágico que atrajo la atención nacional sobre el debate en curso sobre las leyes de cascos. Subrayó los peligros potenciales de conducir sin casco y sus beneficios para salvar vidas. Pero también destacó los sentimientos de los motociclistas sobre la libertad y el derecho a elegir. Era la tarde del 29 de enero de 1931, cuando vecinos y amigos se reunieron en la granja de Edward y Delphine Hine, cerca de Grafton, Dakota del Norte. Los Hine organizaban una cena festiva con baile, risas y juegos, una distracción muy necesaria del crudo invierno. Pero esa noche se serviría una comida que quedaría grabada para siempre en la historia de Dakota del Norte. La fiesta terminó con un banquete preparado por Delphine. Entre los platos estaba una ensalada de arvejas con arvejas enlatadas en casa, mayonesa, queso y lechuga. Esas arvejas albergaban una amenaza mortal. La pesadilla comenzó al día siguiente. Arthur Joranby, un granjero de 31 años, sintió intensos dolores de estómago mientras trabajaba. Avisó a su familia, pero ni ellos ni los médicos pudieron salvarlo. El sábado Arthur entró en coma y murió por la tarde. La causa era el veneno botulínico, producido por la bacteria Clostridium botulinum. Fue el inicio de una tragedia imparable. Harry Chapievsky, un estudiante de 8º grado, jugó un partido de básquet el viernes, pero el sábado por la noche también murió. Su madre, Thomas Chapievsky, falleció al día siguiente seguida por su amiga de toda la vida, Elmer Stoke. La familia Hine no fue la excepción. Edward Jr., de 16 años, murió el sábado por la noche. Delphine falleció 4 horas después. Para el domingo por la noche, Edward Sr. y su hija mayor Elizabeth, de 20 años, también habían muerto. Genevieve, de 15, murió el lunes por la mañana. En total, 13 asistentes a la fiesta murieron en 9 días. Los síntomas incluían mareos, visión borrosa y fallo respiratorio. Entre los sobrevivientes estaba Elmer Stoke, quien no comió la ensalada. Tras identificar el botulismo, especialistas actuaron rápido. Un experto de la Universidad de Chicago llevó suero antitoxina, pero este era caro y solo eficaz en etapas tempranas. Para cuando llegó a Grafton, la mayoría de las víctimas no podían ser salvadas. Winfield Ware fue el último en morir, 9 días después de la fiesta. 3 hijos Hine sobrevivieron: Richard, de 14 años, Wilfred, de 12, y Marvin, de 3. No asistieron a la fiesta porque eran demasiado jóvenes y se quedaron en sus habitaciones esa noche. Su supervivencia tuvo un costo inimaginable. Perdieron a sus padres y 3 hermanos en días. Fueron acogidos por familiares, pero sus vidas cambiaron para siempre. Richard, apodado Dick, maduró rápido y trabajó como peón. Más tarde fundó una exitosa lechería en Minnesota y murió en 2013 a los 96 años. Wilfred, llamado Bill, trabajó en la industria aeronáutica de California, y Marvin Buddy regresó a Dakota del Norte tras la Segunda Guerra Mundial y se dedicó al negocio de granos. La tragedia los marcó para siempre. Dick pidió conservar el anillo de bodas de su madre como recuerdo. Fue una tragedia sin precedentes en Grafton ni América del Norte. El pueblo cerró negocios y declaró luto durante 4 días. El miedo se propagó y las amas de casa descartaron conservas caseras. Muchas vaciaron sus despensas pese a la Gran Depresión. Por meses algunas familias vivieron solo de pan y té. Pero incluso en los tiempos más oscuros hay lecciones. El desastre impulsó un mayor control de las prácticas de enlatado casero, destacando la importancia de la esterilización adecuada,
y el uso de ollas a presión para alimentos bajos en ácido. Aunque el botulismo sigue siendo raro, la tragedia de Grafton recuerda su letalidad. Hoy las mejoras en la seguridad alimentaria buscan evitar que algo similar ocurra. Pero el recuerdo de la fiesta de las arvejas envenenadas quedó grabado como una lección en la memoria de un pueblo que nunca olvidará. Era el 25 de agosto de 2010 en Daejeon, Corea del Sur. Un hombre de 40 años, cuyo nombre permanece desconocido, se desplazaba por la estación Seo-Daejeon-Negeori. Tenía una discapacidad física y dependía de una silla de ruedas eléctrica para moverse. Acababa de perder un ascensor por muy poco, y su frustración se convirtió en ira. Lo que sucedió después fue capturado por cámaras de seguridad y se convirtió en un ejemplo de los peligros de actuar por impulso. El hombre llegó a la estación Seo-Daejeon-Negeori alrededor de las 9:45 de la noche. Estaba apurado por tomar el ascensor, pero las puertas se cerraron justo cuando llegó. El ascensor partió sin él, lo que desató su frustración. La estación estaba llena de pasajeros, pero nadie podía prever el trágico evento que estaba a punto de ocurrir. El hombre embistió las puertas del ascensor con su silla de ruedas. La primera colisión ocurrió segundos después de que las puertas se cerraran. Las golpeó con fuerza, pero no se abrieron. Las cámaras de seguridad muestran cómo retrocedió con su silla y embistió nuevamente. Este fue más fuerte, haciendo que la puerta derecha comenzara a desprenderse de su marco. Retrocedió una vez más y golpeó las puertas por tercera vez. Esto fue demasiado para las puertas, que cedieron y se salieron de sus rieles. El hombre, junto con su silla de ruedas, cayó al hueco vacío del ascensor. El pozo era profundo y el impacto fue fatal. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron hacer nada. Todo el incidente ocurrió en cuestión de segundos. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron una secuencia clara de los hechos. Las acciones del hombre fueron deliberadas. Su frustración se transformó en un intento imprudente de abrir las puertas. Lo que comenzó como un momento de impaciencia terminó en un trágico accidente. La noticia fue ampliamente cubierta por los medios surcoreanos e incluso llegó a los titulares internacionales. La gente se mostró impactada y entristecida por la muerte del hombre, pero también hubo incredulidad ante sus acciones. El incidente era extraño y perturbador, ilustrando los peligros potenciales de actuar con ira. Esta tragedia impulsó una revisión de las medidas de seguridad en el transporte público de Corea del Sur. Se descubrió que las puertas de los ascensores no eran tan robustas como parecían. Están diseñadas para ser relativamente débiles y permitir rescates de emergencia, pero esto también las hacía vulnerables a impactos fuertes. Se introdujeron nuevas regulaciones de seguridad. Los ascensores en instalaciones públicas, especialmente los utilizados por personas con discapacidades, fueron reforzados con puertas más resistentes. También se colocaron carteles de advertencia para evitar apoyarse o golpear las puertas, con el fin de prevenir accidentes similares. Tras su muerte, el hombre recibió un premio Darwin. Este reconocimiento se otorga a quienes mueren o se esterilizan de manera absurda, mejorando así el acervo genético humano al eliminarse de él. Las repetidas y deliberadas embestidas del hombre contra las puertas del ascensor fueron vistas como un claro ejemplo de este tipo de comportamiento. Aunque algunos consideraron el premio un juicio severo, subrayó lo evitable de la tragedia. Sus acciones fueron intencionales e imprudentes, llevándolo a una muerte prematura. Este incidente plantea importantes preguntas sobre el comportamiento humano y las consecuencias de la ira descontrolada. La reacción inmediata del hombre al perder el ascensor fue actuar violentamente. La ira puede nublar el juicio, llevando a las personas a tomar decisiones que normalmente no considerarían. En este caso, lo llevó a embestir repetidamente las puertas del ascensor, ignorando los riesgos evidentes. Sus acciones son un trágico recordatorio de la importancia de controlar las emociones y pensar antes de actuar. Comenzó como un domingo común en un tranquilo pueblo cerca de Heidenheim, Alemania. Ludwig A., de 79 años, y su esposa Inge, de 80, iniciaron el día asistiendo a la iglesia. Luego llegó la hora de su tradicional asado dominical, pero optaron por reemplazarlo con un abundante guiso de verduras.
Al final del día, este evento aparentemente inofensivo desataría una tragedia inimaginable. La pareja había recibido calabacines del jardín de la cuñada de Ludwig, una tradición anual. Junto con papas, cebollas y nabos, el calabacín fue el protagonista de su almuerzo. Mientras comían, notaron algo extraño. El guiso era inusualmente amargo. Acostumbrados a sabores amargos por consumir rábanos de su huerta, no se alarmaron. Sin embargo, Inge decidió no terminar su porción, mientras Ludwig comió la suya pese al sabor. 2 horas después, ambos comenzaron a sentir un violento malestar. Náuseas, vómitos incesantes y diarrea se apoderaron de ellos. Ludwig empeoró rápidamente. Perdió fuerzas y su rostro adquirió un tono amarillento. Alarmados, buscaron ayuda médica. Su doctor los derivó al hospital, donde diagnosticaron un envenenamiento grave. El responsable fue el cucurbitacina, un compuesto tóxico presente ocasionalmente en plantas de la familia cucurbitáceas, como los calabacines. Este compuesto es raro en vegetales cultivados, pero puede reaparecer por polinización cruzada con plantas silvestres. Su sabor amargo actúa como advertencia, pero Ludwig e Inge desconocían el peligro. La toxina atacó sus órganos de forma devastadora. En Ludwig causó inflamación pulmonar y, según Inge, destruyó sus intestinos. Ella, habiendo comido menos y vomitado más, comenzó a recuperarse. La condición de Ludwig se deterioró rápidamente. Inge se recuperó por completo y fue dada de alta, pero Ludwig no tuvo la misma suerte. 3 días después, Ludwig falleció. Inge atribuyó su supervivencia a su reacción inmediata, que expulsó gran parte de la toxina antes de causar daños irreparables. Su muerte impulsó investigaciones de las autoridades sanitarias y la Fiscalía de Ellwangen. La Oficina de Investigación Química y Veterinaria, CBUA, emitió una advertencia urgente: no consumir calabacines, calabazas ni pepinos de sabor amargo, ya que esto puede indicar la presencia de cucurbitacina. María Roth, directora del CBUA, confirmó que la muerte de Ludwig fue el primer caso registrado de fallecimiento por esta toxina en calabacines. El 28 de febrero de 2020 en Moscú, Rusia, una conocida influencer de Instagram con más de 1 millón de seguidores celebró su cumpleaños número 29. Farmacéutica de profesión, era conocida por compartir consejos sobre medicina casera y actualizaciones personales en sus redes sociales. Su esposo Valentín y 9 amigos cercanos asistieron a la fiesta en un complejo privado de piscina y sauna. Ekaterina y Valentín planearon un truco con hielo seco, una forma sólida de dióxido de carbono. Valentín, usando un traje especial, vertió unos 25 kilogramos o 55 libras de hielo seco en la piscina para crear un efecto dramático de humo mientras los invitados nadaban. Al contacto con el agua, el hielo seco generó densas nubes de vapor de dióxido de carbono. Este vapor llenó el área alrededor de la piscina y el ambiente se volvió mortal. Los asistentes, incluyendo a Valentín, comenzaron a tener serias dificultades para respirar y algunos se desmayaron. El gas tóxico los envolvió. Valentín, quien había manejado el hielo seco, fue uno de los primeros en mostrar signos de envenenamiento agudo por dióxido de carbono. Intentó salir de la piscina, pero no logró recuperarse. Fue trasladado al hospital, donde falleció debido a sus heridas. 2 de los invitados, Natalia Monakova y Yuri Alferov, ambos de 25 años, fueron menos afortunados. Murieron en el lugar por asfixia mecánica al inhalar las altas concentraciones de dióxido de carbono. Otros asistentes sufrieron quemaduras químicas graves y necesitaron atención médica inmediata. La propia Ekaterina fue hospitalizada. Inicialmente se informó que podría estar entre los fallecidos, pero más tarde publicó un video desde su cama de hospital, confirmando que estaba viva pero en la unidad de cuidados intensivos. En ese momento no sabía el destino de su esposo. Cuando se enteró de que Valentín había muerto, junto con Natalia y Yuri, publicó un video llorando en Instagram. Compartió la devastadora noticia con sus seguidores, diciendo que no sabía cómo explicárselo a sus hijos. El incidente atrajo la atención en redes sociales y en los medios. El número de seguidores de Ekaterina aumentó a 1,5 millones, pero las reacciones fueron mixtas. Algunos mostraron simpatía, mientras que otros la criticaron por seguir publicando tras la tragedia. Los medios rusos fueron especialmente duros.
con titulares que la acusaban de explotar las muertes para ganar publicidad. El periódico ruso Komsomolskaya Pravda tituló su historia Publicidad sobre sangre, criticando sus acciones en horas tan tristes. El Comité de Investigación de Rusia abrió un caso penal para examinar si las muertes fueron resultado de negligencia. Dada la formación de Ekaterina como farmacéutica, surgieron preguntas sobre su conciencia de los peligros asociados con el hielo seco. Informes indicaron que conocía los riesgos, pero asumió que el gran tamaño de la piscina proporcionaría suficiente ventilación. Ekaterina era madre de 2 hijos. Compartía regularmente contenido personal y profesional en Instagram. A menudo incluía a su hija en videos donde realizaban experimentos químicos simples. Su conocimiento hizo que fuera aún más desconcertante que intentara un truco tan peligroso sin medidas de seguridad adecuadas. Ella continuó interactuando con sus seguidores, incluso después de la tragedia. Habló sobre sus sentimientos y el dolor inmenso de perder a su esposo. En un video relató cómo su hija pequeña preguntó por su padre, a lo que Ekaterina no tuvo una respuesta reconfortante. Las acciones de Ekaterina siguieron bajo escrutinio. Algunos seguidores la apoyaron, comparando su expresión emocional con la de poetas e escritores históricos. Otros consideraron que su presencia continua en las redes sociales era de mal gusto e inapropiada, dadas las circunstancias. Algunos vieron su decisión de compartir momentos íntimos de su duelo, como cuando le dio a su hija una muñeca de parte de su padre fallecido, como una forma de mantener su presencia en línea y el compromiso de sus seguidores. Era el 12 de julio de 1997 en Springfield, Virginia. Eric Barcia, de 22 años de Reston, decidió realizar un truco que le costó la vida. Conocido por ser aventurero e inteligente, Eric ideó la idea de saltar en bungee desde el puente ferroviario de Accotin Creek usando un sistema casero. Lo que pensó sería una experiencia emocionante terminó en desastre. Eric siempre había sido conocido por asumir riesgos. Le iba bien en la escuela y era responsable en su trabajo de comida rápida. Su abuela Lucille Kilinsky lo recordaba con cariño como alguien que sacaba buenas calificaciones y se enorgullecía de su labor. A pesar de su inteligencia, Eric no comprendía del todo los peligros del salto en bungee. En lugar de usar equipo profesional, Eric construyó su propio sistema con cuerdas elásticas comunes, de las que suelen usarse para sujetar equipaje o asegurar cosas en autos. Midió cuidadosamente la longitud total de las cuerdas, calculando que era ligeramente menor a 70 pies, la altura del puente desde el que iba a saltar. Confiado en que todo funcionaría, ató un extremo de la cuerda a su pie y el otro al puente. Mientras se preparaba para el salto, probablemente se sentía emocionado y seguro. Estaba por hacer algo atrevido, algo que pocos se atreverían a intentar. Pero en su entusiasmo, pasó por alto un punto crítico. Las cuerdas elásticas se estiran. Cuando saltó, las cuerdas se extendieron mucho más de lo que había calculado. En lugar de rebotar, Eric cayó de cabeza contra el pavimento 70 pies abajo. Las cuerdas se habían estirado demasiado y no ofrecieron resistencia. Alrededor de las 2 de la madrugada, un transeúnte encontró el cuerpo sin vida de Eric. La escena dejaba en claro lo que había salido mal. La policía del condado de Fairfax llegó rápidamente e inició una investigación. Las cuerdas seguían sujetas al puente, mostrando el fallido intento. El portavoz policial Warren Carmichael declaró más tarde: la longitud de la cuerda que ensambló era mayor que la distancia entre el puente y el suelo. Este único y fatal error de cálculo le costó la vida a Eric. El puente donde Eric realizó su salto estaba claramente señalizado con letreros advirtiendo a las personas que no subieran al puente. Era peligroso y por buenas razones. La portavoz del condado, Merny Fitzgerald, subrayó: es evidente que está prohibido, pero a pesar de estas advertencias, el deseo de aventura de Eric lo llevó a ignorar los riesgos. Muchos en la comunidad quedaron desconcertados por sus acciones. Un residente local comentó: confío en una cuerda elástica para sujetar mi bicicleta, no a mí mismo. La familia de Eric quedó devastada por su muerte. Su abuela Lucille estaba incrédula. No podía entender cómo su nieto, a quien veía como inteligente y responsable, intentó algo tan peligroso.
Su confusión reflejaba los sentimientos de muchos que conocieron a Eric. ¿Cómo alguien tan brillante pudo cometer un error tan fatal? La trágica historia de Eric más tarde se convirtió en finalista de los premios Darwin de 1997. El reconocimiento incluyó la declaración policial sobre la longitud de la cuerda y destacó la amarga ironía de que la inteligencia de Eric no lo salvara en ese momento crucial. La muerte de Eric fue un triste recordatorio de las consecuencias de ignorar las medidas de seguridad, sin importar cuán confiado o hábil se sienta uno. Su historia dejó una marca en quienes la escucharon, una advertencia para cualquier atentado a tomar riesgos innecesarios. El 20 de julio de 1981, David Alan Kirwan, de 24 años, de la cañada Flintridge, California, visitó el Parque Nacional Yellowstone. Lo acompañaban su amigo Ronald Ratliff y el perro de Ratliff, Musi. El trío planeaba explorar las famosas aguas termales del parque. Alrededor de la 1 de la tarde llegaron al área termal de Fountain Paint Pot, conocida por sus manantiales hirvientes. Al estacionar y salir del vehículo, Musi corrió hacia una fuente cercana llamada Celestine Pool, que puede alcanzar temperaturas de hasta 93 grados Celsius. Musi saltó al agua hirviente. Sin dudarlo, David Kirwan corrió hacia el borde de la fuente. A pesar de las advertencias de otros visitantes que le suplicaban que no entrara al agua, Kirwan gritó, «¡Claro que lo haré!» y se lanzó de cabeza a la fuente hirviente. Kirwan nadó hacia Musi, llegó al perro e intentó sacarlo del agua. Pero el calor extremo lo sobrepasó y se sumergió brevemente antes de volver a salir a la superficie. Trató de salir de la fuente, pero el daño ya estaba hecho. Al ver la grave situación de su amigo, Ronald Ratliff sacó a Kirwan del agua, sufriendo quemaduras de segundo grado en los pies durante el rescate. Los presentes lo movieron a un lugar seguro, tratando de consolarlo mientras esperaban ayuda. Su piel se había vuelto blanca, su cabello se caía y estaba ciego. Cuando alguien intentó quitarle los zapatos, su piel se desprendió con ellos. Testigos escucharon a Kirwan murmurar, «Eso fue estúpido. ¿Qué tan mal estoy? Fue una estupidez lo que hice». Kirwan sufrió quemaduras de tercer grado en todo su cuerpo. Fue trasladado a un hospital en Salt Lake City, donde murió a la mañana siguiente. Musi tampoco sobrevivió y nunca fue recuperado de la fuente. Las aguas termales de Yellowstone son peligrosas, superando a veces 96 grados Celsius. Desde 1870, al menos 22 personas han muerto por quemaduras en las aguas termales del parque. La mayoría de estas muertes resultaron de caídas accidentales, lo que hace especialmente notable el salto voluntario de Kirwan al agua hirviente. La historia de David Kirwan es un ejemplo trágico del potencial mortal de las características geotérmicas de Yellowstone. También plantea preguntas importantes. ¿Qué hubiera pasado si Kirwan hubiera escuchado las advertencias de los testigos? ¿Y si hubiera medidas de seguridad más efectivas alrededor de estas fuentes termales? Estas preguntas subrayan la importancia de la conciencia y la precaución en ambientes tan peligrosos. Era una fría mañana del 21 de enero de 2023 en Gouda Springs, Kansas. Joseph Austin Smith, un plomero de 32 años de Wichita, se preparaba para un día de caza. Conocido por su amor por la naturaleza y la cacería, Joseph también era un apasionado músico y un querido hombre de familia. Solía compartir sus aventuras y su vida diaria en redes sociales, donde destacaban su humor y amabilidad. Esa mañana Joseph estaba acompañado de su fiel perro. La camioneta de Joseph estaba cargada con equipo de caza. En el asiento trasero un rifle cargado reposaba junto al resto del equipo. Joseph acababa de acomodarse en el asiento del pasajero, listo para disfrutar un día prometedor de caza. Cerca de las 9:40 de la mañana ocurrió lo impensable. Su perro, moviéndose en el asiento trasero, pisó el rifle y se disparó. La bala impactó a Joseph en la espalda, causándole la muerte instantáneamente. La oficina del sheriff del condado de Sumner respondió a la llamada al 911 que reportaba el incidente. Los agentes llegaron al lugar en minutos e intentaron maniobras para salvarle la vida, pero ya era tarde. Joseph fue declarado muerto en la escena. La investigación reveló la trágica secuencia de eventos. El perro había accionado accidentalmente el rifle, provocando el disparo fatal. La noticia de la muerte conmocionó a la pequeña comunidad de Gouda Springs
y a su ciudad natal, Wichita. Amigos y familiares quedaron devastados por la pérdida de un hombre, al que describían como amable, divertido y siempre dispuesto a alegrar el día de alguien. Su antiguo jefe Chris Brown, propietario de Brown's Plumbing Services, recordó a Joseph como la persona más única que he tenido el placer de conocer. Chris Brown inició una campaña de GoFundMe para ayudar a la familia de Joseph con los gastos del funeral. Escribió emotivas palabras sobre Joseph, destacando cómo siempre encontraba la manera de hacer reír a todos, incluso en los días más difíciles. Joe siempre tenía algo para levantarnos el ánimo, escribió Chris. La campaña recaudó más de $19,000 para la familia de Joseph en este momento tan difícil. Jessica, colega y amiga de Joseph, compartió sentimientos similares. Lo describió como un hombre verdaderamente increíble, con un talento natural para hacer sonreír a las personas. Cada vez que entraba por la puerta hacía sonreír a alguien. Joe será muy extrañado por muchos, escribió. Estas palabras se acompañaron de numerosas fotos de Joseph, en las que aparecía tocando su guitarra en el escenario, sonriendo con amigos y familiares, y pasando tiempo con su querido perro. La hermana de Joseph, Kayla Bing, expresó su dolor en redes sociales, publicando varias imágenes de su hermano y compartiendo su tristeza. Maestro Joe, un virtuoso con alma de funk, no debiste ser tú, hermano, escribió. Las fotos mostraban a un hombre lleno de vida, con pasión por la música y amor por quienes lo rodeaban. El incidente también llamó la atención sobre los raros pero reales peligros de disparos accidentales provocados por mascotas. En años recientes, han ocurrido otros casos notables en los que perros dispararon accidentalmente armas, causando lesiones y muertes. Estos incidentes muestran lo impredecibles que pueden ser los accidentes y el impacto devastador que tienen en familias y comunidades. Joseph, como músico, plomero y hombre de familia, tocó muchas vidas con su bondad y humor. Su trágica e inesperada partida nos recuerda la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada momento. Vidas enteras pueden cambiar en segundos de formas inesperadas. Algo que el pueblo de Laishevo, cerca del río Volga en la República de Tartaristán, Rusia, entendió en un día fatídico de 2013. Todo comenzó con una simple tarea doméstica que desató una tragedia y dejó a una niña como la única sobreviviente de su familia. Todo empezó cuando Mikhail Chelysev, un profesor de Derecho de 42 años en la Universidad Federal de Kazán, bajó al sótano de su casa. Era una tarea sencilla y rutinaria, pero las papas almacenadas allí se habían podrido, liberando un olor fétido y un gas mortal. Los glicoalcaloides, compuestos tóxicos que ocurren naturalmente en las papas, se habían acumulado a niveles letales, creando una trampa invisible en el pequeño espacio. Al poco tiempo de entrar, los gases tóxicos lo abrumaron y colapsó. Cuando Mikhail no volvió, su esposa Anastasia, de 38 años, decidió bajar al sótano para buscarlo. Al entrar, fue vencida casi de inmediato por el gas tóxico y cayó al suelo junto a su esposo. Su hijo, Georgi Chelysev, alarmado por la prolongada ausencia de sus padres, decidió investigar. Con solo 18 años entró al sótano y también sucumbió al mismo destino fatal. Mientras tanto, Iraida, la madre de Anastasia, de 68 años, se angustiaba cada vez más. Sentía que algo terrible había sucedido. Pidió ayuda a un vecino, pero no esperó. Decidió actuar sola y también descendió al sótano antes de que llegara la ayuda, perdiendo la vida junto a sus seres queridos. En un giro del destino casi de cuento, la hija de la familia, María Chelysheva, de 8 años, fue la única sobreviviente. Al llegar al sótano, vio que la puerta estaba abierta, lo que permitió que los gases letales se disiparan lo suficiente para salvar a la pequeña. La escena que encontró la marcaría para siempre. Su padre, su madre, su hermano y su abuela yacían sin vida en el suelo. Tras la tragedia, María quedó huérfana y desconsolada. Fue acogida por otros familiares. El profesor Mikhail Chelysev fue homenajeado por la Universidad Federal de Kazán en una emotiva ceremonia realizada en su salón de mármol. Este devastador incidente destacó los peligros ocultos en alimentos cotidianos. Las papas pueden producir glicoalcaloides tóxicos como la solanina y la chaconina, especialmente si se almacenan mal o se pudren.
Estos compuestos afectan las membranas celulares y el sistema nervioso, causando síntomas como debilidad, confusión y, en casos graves, la muerte. La exposición a la luz, el envejecimiento y los daños físicos aumentan los niveles de glicoalcaloides, concentrando las toxinas justo bajo la piel. Aunque rara, la intoxicación por papas puede tener consecuencias fatales, como lo demostró dolorosamente esta tragedia. Era el 3 de julio de 2024 en el aeropuerto Chabahar Konarak, al sur de Irán. Abolfazl Amiri era un mecánico diligente y experimentado. Realizaba tareas de mantenimiento rutinarias en un Boeing 737-500 operado por Barish Airlines. El avión había aterrizado desde Teherán a las 7:15 de la mañana, y todos los pasajeros desembarcaron sin problemas. La aeronave fue estacionada y la tripulación descendió, dejando el avión listo para su chequeo de mantenimiento habitual. Abolfazl Amiri había estado atendiendo al motor derecho del avión. El motor CFM56-3 iba a someterse a una prueba de funcionamiento estándar. Se abrieron las cubiertas del motor y se estableció un área de seguridad para prevenir accidentes. El motor, capaz de hasta 15.000 revoluciones por minuto, es una máquina poderosa diseñada para propulsar el Boeing 737 a velocidades superiores a 800 millas por hora. Esa mañana se inició la prueba del motor del lado derecho. Esto implicaba arrancarlo para asegurar que funcionara correctamente tras el mantenimiento. Se había establecido la zona de seguridad a su alrededor, una medida preventiva estándar para proteger al personal de la potente fuerza de succión de la turbina. A medida que aumentaba su velocidad, Amiri se dio cuenta de que había dejado una herramienta cerca. A pesar de la zona de seguridad establecida, decidió recuperarla. Con el motor en marcha, la poderosa succión de la turbina lo abrumó. Aproximadamente a las 7:30 de la mañana, Amiri se acercó al motor para recuperar la herramienta olvidada. En un instante, la inmensa fuerza de la turbina lo absorbió. El motor lo arrastró con tal fuerza que no pudo escapar. Los testigos de la horripilante escena estaban atónitos e indefensos mientras el mecánico desaparecía en la turbina. El motor comenzó a arder, probablemente por el contacto con su cuerpo. Los servicios de emergencia, incluida la brigada de bomberos del aeropuerto, se apresuraron al lugar. Lograron extinguir el fuego, pero ya era tarde para Amiri. Los socorristas actuaron con rapidez, recuperando los restos de Amiri del motor. La brigada de bomberos del aeropuerto contuvo las llamas, evitando más daños en la aeronave. El incidente impactó al personal en tierra y a los testigos, quienes conocían los peligros del trabajo de mantenimiento aeronáutico. La trágica muerte provocó una investigación por parte de la Autoridad de Aviación de Irán. El enfoque fue determinar las circunstancias exactas que llevaron al accidente y si se habían violado protocolos de seguridad. Los informes preliminares indicaron que se habían seguido todas las medidas de seguridad estándar, pero la investigación buscaba descubrir posibles fallas o áreas de mejora en los procedimientos de seguridad. Abolfazl Amiri era un mecánico experimentado con años de trayectoria trabajando en diversas aeronaves. Sus colegas lo describieron como meticuloso y consciente de la seguridad. El Boeing 737-500, de 26 años, tenía un historial de mantenimiento rutinario sin incidentes mayores. Barish Airlines era una aerolínea nacional. Confiaba en la experiencia de su personal en tierra para mantener su flota en óptimas condiciones. Pero esta no fue la primera vez que ocurrió una tragedia así. Ha habido varios incidentes reportados de mecánicos y miembros del personal en tierra siendo absorbidos por motores de jet en funcionamiento. Por ejemplo, en mayo, un hombre fue asesinado de manera similar en el aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. El hombre, identificado como un empleado de una empresa que operaba en el aeropuerto, había escalado al motor de un avión de pasajeros de KLM, resultando en un trágico y fatal incidente. La industria de la aviación tiene estrictos protocolos de seguridad para prevenir tales accidentes. Cuando los motores a reacción son probados en tierra, se mandatan zonas de exclusión para mantener al personal a una distancia segura. Estas zonas son cruciales, debido al inmenso poder y fuerza de succión de las turbinas en funcionamiento. La investigación sobre la muerte de Amiri buscaba asegurar que se siguieran todos estos protocolos e identificar medidas adicionales
que pudieran prevenir tales tragedias en el futuro. La muerte fue una pérdida significativa para su familia, amigos y colegas. Muestra los riesgos del trabajo de mantenimiento aeronáutico y la importancia crítica de adherirse a los protocolos de seguridad. Era el año 2011, en una tranquila noche cerca de Lusqueville, Quebec, un pequeño pueblo a unas 25 millas al noroeste de Ottawa. La carretera rural estaba calmada, con pocos autos transitando. Alrededor de las 10:30 de la noche, dos vehículos viajaban en direcciones opuestas por la autopista 148. Ninguno de los ocupantes sabía que sus caminos se cruzarían de manera trágica. Un Pontiac Sunfire avanzaba hacia el este con dos jóvenes, un conductor de 23 años y su pasajero de 19. Probablemente conversaban sin imaginar lo que estaba por suceder. Al mismo tiempo, una Sub Nissan Pathfinder negra se dirigía hacia el oeste. Su conductora era una mujer de 25 años de Ottawa, acompañada por su novio de 28 en el asiento delantero y un hombre de 40 años de Gatineau, Quebec, en el asiento trasero. De repente, un oso negro macho de 300 libras apareció en la carretera. Era temporada de apareamiento y los osos suelen salir de sus territorios habituales en esta época. El Pontiac Sunfire lo golpeó con gran fuerza. Debido a la baja altura y diseño del auto, el impacto lanzó al oso por los aires. Convertido en un proyectil masivo, el oso voló por la carretera y chocó contra el parabrisas del Nissan Pathfinder. El impacto fue devastador. El oso atravesó el parabrisas, matando instantáneamente a la conductora de 25 años y al hombre de 40 años que iba en el asiento trasero. Su cuerpo continuó dentro de la sub, rompiendo la ventana trasera antes de detenerse. El novio de la conductora, sentado en el asiento del copiloto, solo sufrió lesiones leves. La sub quedó destrozada, con el parabrisas completamente destruido. Los vehículos de emergencia llegaron rápidamente. El oso que murió en el impacto yacía inmóvil cerca del lugar. La policía y los socorristas aseguraron el área y atendieron a los heridos. El oficial Martin Fournel, portavoz de la policía regional, describió al oso como una bala de 300 libras, destacando el terrible daño causado. Los dos hombres en el Pontiac Sunfire salieron ilesos pero profundamente conmocionados por la extraña serie de eventos. Los investigadores trabajaron para reconstruir los detalles del accidente. Se descartó el alcohol y las drogas, y la atención se centró en determinar la velocidad a la que viajaban los vehículos. El límite en esa zona era de 90 kilómetros por hora, o 56 millas por hora. Aunque las velocidades exactas no se confirmaron de inmediato, la gravedad del impacto sugería que ambos autos iban a una velocidad significativa. Las autoridades locales señalaron que los choques con ciervos eran más comunes en la región, pero los accidentes con osos eran extremadamente raros. Daniel Larocque, un guía de caza local, explicó que durante la temporada de apareamiento, los osos machos suelen alejarse de sus hábitats, aumentando el riesgo de accidentes. Los medios cubrieron el impactante suceso. Las fotos de la sub destruida mostraban el alcance del daño causado por el oso. La comunidad quedó en estado de incredulidad, tratando de asimilar la aleatoriedad y el horror de la tragedia. Las identidades de las víctimas se mantuvieron inicialmente en reserva para respetar la privacidad de sus familias. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que este fue un accidente fortuito difícilmente evitable. La repentina aparición del oso y la colisión resultante fueron un trágico recordatorio de la imprevisibilidad de la vida. Era el 3 de junio de 2015 en Richmond, Kentucky. Brianna Rader encontró a su hijo de 4 años, Matthew, jugando en la cocina. Como muchos niños, era curioso y le encantaba explorar. Su curiosidad lo llevó a un recipiente de canela en polvo en la cocina. Pensando que era algo para comer, se metió un poco en la boca. En segundos, Matthew comenzó a ahogarse. Su madre Brianna se dio la vuelta y vio a su hijo en apuros. Él estaba jadeando por aire y su cuerpo entró en un estado similar a una convulsión. Brianna llamó al 911 y fue llevado de urgencia al Centro Médico Baptist Health. Pero Matthew fue declarado muerto 1 hora y media después. El forense determinó que la muerte fue accidental. Se descubrió que parte de la canela había entrado en sus pulmones, causando asfixia. Este trágico evento ocurrió cuando Brianna solo se había dado la vuelta 1 minuto.
Ella compartió su desgarradora historia para advertir a otros padres sobre los peligros de la canela, especialmente debido a un desafío viral en Internet conocido como el desafío de la canela, el cual reta a las personas a tragar una cucharada de canela sin beber agua. Muchos que intentan el desafío terminan tosiendo, ahogándose e incluso vomitando. El fino polvo de canela puede irse a los pulmones, provocando una grave dificultad respiratoria. Los expertos han advertido sobre los peligros del desafío de la canela. Ingerir una gran cantidad de canela puede resecar la boca y la garganta, dificultando la deglución y la respiración. Los riesgos son aún mayores para las personas con asma u otras condiciones respiratorias. Una vez en los pulmones, el cuerpo trata la canela como un invasor extraño, provocando inflamación y un posible daño a largo plazo. Esto puede causar condiciones como neumonía o incluso daño pulmonar permanente. En el caso de Matthew, la canela hizo que sus pulmones dejaran de funcionar correctamente, lo que llevó a su muerte. Brianna quiere que las personas entiendan que la canela no es solo una especia inofensiva. Espera que compartir la historia de Matthew evite que otras familias experimenten la misma tragedia. Expresó su tristeza y gratitud en Facebook, reconociendo el increíble apoyo que ella y su familia estaban recibiendo. Compartió que la historia de Matthew había aparecido en las noticias del X-18 y que CNN ahora estaba interesada en compartirla a nivel nacional. Saber que la historia de su bebé podría salvar incluso una vida infantil le daba consuelo. El funeral de Matthew se llevó a cabo el 9 de junio. Su madre, Brianna, su padre, John Bowles, su hermano Alexander Marks y sus abuelos lo amaban. El mensaje de Brianna es claro: la canela puede matar. Todos estos niños no piensan en el hecho de que puede hacerles daño. Ella espera que al compartir la historia de Matthew pueda concienciar y evitar que otros niños sufran daño. Es una advertencia para todos los padres, para que estén al tanto de lo que sus hijos están haciendo, incluso en la seguridad de sus propios hogares. La pérdida de Matthew Rader muestra la importancia de la vigilancia y la conciencia para prevenir tragedias similares en el futuro. El 28 de julio de 2010 debía ser un día común en Mount Carroll, Illinois. Por la mañana, los jóvenes Wyatt Whitebread, Alex Pacas y Will Piper se dirigieron al complejo de almacenamiento de granos Hasbach para realizar la tarea conocida como caminar sobre el maíz. Pero al anochecer, la tranquila localidad sería sacudida por una tragedia inimaginable. Con 14 años, Wyatt Whitebread estaba emocionado por recibir su primer sueldo trabajando en Hasbach. Había expresado inquietud sobre su trabajo y había dicho que no quería ver otro grano de maíz en su vida. Sus compañeros Alex Pacas, de 19 años, y Will Piper, de 20, tampoco tenían experiencia en el manejo de granos. Ninguno entendía los riesgos de desatascar maíz en un silo de 4 pisos de altura. El trabajo consistía en caminar sobre el maíz, usando palas para dirigir los granos hacia un desagüe central que los llevaba a un transportador activo debajo. La tarea inició sin problemas, pero las condiciones eran peligrosas. Bajo los 250,000 bushels de maíz húmedo, había un sistema que lo movía continuamente, convirtiéndolo en una trampa fluida. A las 9:45 de la mañana, Wyatt comenzó a hundirse en el maíz y lo engulló como arenas movedizas. Alex y Will intentaron rescatarlo sujetándolo de los brazos, pero la superficie inestable cedió y ellos también comenzaron a hundirse. Wyatt fue el primero en desaparecer, enterrado bajo el maíz que caía. Alex y Will lucharon por mantenerse a flote mientras los granos los cubrían. Los gritos de Alex se apagaron al quedar con maíz hasta el cuello. Will, atrapado hasta el pecho, usó un brazo para despejar los granos de la cara de Alex, pero no pudo evitar que el maíz lo cubriera. Finalmente Will quedó inmovilizado con el maíz alcanzándole la barbilla, y solo pudo observar con horror mientras su amigo sucumbía. El supervisor Matt Schaffner pidió ayuda y entró al silo, pero pronto comprendió que rescatar a los chicos era imposible. El departamento de bomberos de Mount Carroll llegó en minutos, enfrentándose a una tarea monumental. Los silos de granos son notoriamente peligrosos y extraer víctimas requiere técnicas especializadas. Más de 200 personas entre bomberos, paramédicos y equipos de rescate se unieron al operativo. Utilizaron aspiradoras de grano, tubos de rescate personalizados e incluso métodos improvisados,
como cortar un balde para proteger la cara de Will. Trabajaron incansablemente bajo un calor asfixiante, con un índice de calor de 114 grados dentro del silo de metal. Will Piper permaneció atrapado por casi 6 horas, inmovilizado físicamente y atormentado emocionalmente por la muerte de sus amigos. Los rescatistas le pidieron que abrazara el cuerpo de Alex para crear espacio para aspirar el maíz. Finalmente, Will fue liberado y trasladado al hospital. El cuerpo de Alex fue recuperado, pero los restos de Wyatt permanecieron sepultados bajo capas de maíz. Los rescatistas trabajaron hasta la noche para recuperar su cuerpo. La pérdida de Wyatt Whitebread y Alex Pacas devastó a sus familias, mientras que Will Piper quedó con profundas cicatrices emocionales. Además, la tragedia expuso graves fallos de seguridad en Hasbach LLC. La investigación de OSHA reveló 25 violaciones de seguridad, 12 consideradas intencionales. Los chicos no recibieron entrenamiento, no llevaban arneses y trabajaban con la maquinaria en funcionamiento. Hasbach LLC fue multada inicialmente con $555,000, pero la cifra se redujo a $200,000, causando indignación en las familias de las víctimas. Las demandas civiles resultaron en un fallo que otorgó casi $17 millones, 8 millones para las familias de Wyatt y Alex y $875,000 para Will. Aunque el veredicto marcó un récord en el condado de Carroll, no consoló a las familias. Carla, la madre de Wyatt y ex mayor del ejército, lamentaba que su hijo no le contara sobre el trabajo en el silo. Annette, la madre de Alex, sufría al saber que su hijo murió aterrado, consumido por el miedo en sus últimos momentos. Nada podía devolverles a sus hijos.